Encuentros de este tipo yo creo que tienen sentido y tienen mucho sentido en la universidad, donde, como sabéis, a veces se nos achaca que vivimos en esa especie de torres de marfil y no bajamos a la tierra, no bajamos al barro del trabajo en este caso. O hacemos otro tipo de trabajo, ¿no? Que sobre eso también va el curso, sobre qué valor tiene el trabajo, qué significado tiene el trabajo hoy, qué le ha ocurrido. Bueno, buscaba, para hacer una presentación un poco adornada, una cita que, pues en realidad es una recita, vamos a ser sinceros, ¿no? La honestidad intelectual. No es una cita de Saramago, que yo recojo de un texto de una persona que también conoceréis probablemente si habéis leído algo sobre el tema del trabajo, que es Imanol Zubero, que también ha trabajado bastantes cosas sobre el significado del trabajo. Dice Saramago, y nos coloca en lo que es el significado del trabajo, en la caverna. Es el trabajo que deja de ser lo que había sido, y nosotros, que solo podemos ser lo que fuimos, de repente descubrimos que ya no somos necesarios en el mundo, si es que alguna vez lo fuimos. Pero creer que lo éramos parecía suficiente, y era en cierta manera eterno, durante el tiempo que la vida durase. Eso es la eternidad, nada más que eso. Bueno, yo creo que esta idea, esta reflexión que recojo de Imanol Zubero y que él a su vez recoge de José Saramago, nos da idea de lo que ha ocurrido con el trabajo, de lo que significaba el trabajo, de la seguridad que aportaba, de ese aportar algo más que una renta, ¿no? Esos vínculos sociales y de aquello en lo que ha devenido. El trabajo, como sabéis, en la segunda mitad del siglo XX se consideraba que era un pasaporte de la ciudadanía. Pero era un determinado trabajo, por eso también yo creo que a lo largo de la jornada podemos ir pensando pistas sobre si ese es el único trabajo posible. Era un trabajo que estaba vinculado a la idea de empleo y nos daba un lugar en el mundo, ¿no? Por ejemplo, uno empezaba a trabajar en Ibercaja o en la Siemens, que pone como ejemplo Ulrich Beck, y toda su vida se vinculaba a ese trabajo, iba ascendiendo laboralmente o socialmente también, dependiendo de su pericia o impericia, pero toda su vida tenía una continuidad. Y además no solo sabíamos que trabajaba en Ibercaja o en la Siemens o en la Balay o donde sea, sino que sabíamos también por dónde trabajaba, a qué dedicaba el tiempo libre, con quién se relacionaba, por dónde se movía, ¿no? Hoy la fragmentación que ha ocurrido en el ámbito del trabajo, todo ese fenómeno de precarización o de brasilenización de Occidente, tiene que ver con eso, con las transformaciones del trabajo. La precariedad que ha ocurrido en el ámbito del trabajo se ha extendido a toda la existencia vital de las personas. Por eso que os decía al inicio, porque el trabajo significaba algo más que un conjunto de rentas. Por eso precisamente es importante, pienso que es importante seminarios, cursos de verano de este tipo, que hay que agradecer el trabajo que llevan, sobre todo pues en este caso a María y a Jorge, para pensar sobre lo que es el futuro del trabajo, para pensar cómo es esa relación siempre conflictiva, ¿no? con el capital, que durante esa segunda mitad del siglo XX había conseguido llegar a una cierta armonización, pero que hoy esa relación se redefine de forma asimétrica, precisamente por lo que también nos dice otro politólogo, que es Bauman, que plantea que el capital viaja ligero de equipaje, viaja con un celular, con un móvil, con un ordenador y con un maletín. Y eso hace que el trabajo sea absolutamente prescindible. Si bien también vemos discursos del fin del trabajo vinculado con eso, igual no podemos hablar realmente del fin del trabajo, pero sí que podemos hablar de que el trabajo se ha transformado y ha perdido consistencia. Y todo eso, como se apuntaba, pues tiene unos efectos. Yo creo que nos podremos ir preguntando, y con esto doy paso ya a Jorge, a lo largo de las sesiones, que de lo que tratan es eso, un poco de estimular que problematicemos con la realidad. Podremos ir preguntándonos si es válido seguir diciendo eso o haciendo esa pregunta, ¿no? A lo mejor tan coloquial de qué trabajas, ¿no? Parece que es una pregunta que nos identifica, ¿no? O que somos lo que trabajamos, o somos porque trabajamos. Teniendo en cuenta que el trabajo se ha modificado, que se ha transformado, que ha perdido consistencia, como os decía, si antes nos marcaba nuestro lugar en el mundo, quizás ahora lo que marque es nuestro lugar precario en el mundo. Y por eso quizás también haya que pensar
otras opciones de seguir existiendo en este mundo, de seguir participando de la riqueza social al margen de lo que era el trabajo. Dentro de la jornada habrá 2 ponencias, las 2 yo creo que están perfectamente justificadas. Una viene el representante de España de la OIT, Joaquín Nieto, y recogía una cosa para que veamos un poco también, a veces desde esa fuerza que tenemos por lo instituyente, no entendemos que a veces lo instituido, ¿no? Lo instituido como podría ser la OIT en cierta medida, pues también se preocupe por las cuestiones de la calidad del trabajo. En la memoria del director general del año 99 recogía que la OIT milita por un trabajo decente, que la finalidad primordial de la OIT es promover oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Tenía apuntado también a Guy Ryder, que no sé si sigue siendo el secretario general, director, bueno, el responsable principal de la OIT. Ya en el 2012 planteaba que, digamos, que España se había pasado de frenada en lo de las políticas de austeridad y que había que cuidar, y eso es muy importante también, con el valor que tiene el trabajo, había que cuidar la negociación colectiva y la calidad del empleo. Fijaros que al final todo está enredado y que no solo hablamos del valor del trabajo, sino que también hablamos del papel, de la función, del valor de los sindicatos. En un mundo donde existe esa política de austeridad que detrás lleva una carga ideológica, porque es extender una especie de política de individualización, lo que acaba ocurriendo es esa corrosión del carácter o esa pérdida de esa capacidad de conflictividad colectiva, de subversión en sentido más positivo, ¿no? Y bueno, yo creo que esas reflexiones de Guy Ryder yo creo que podrían ser interesantes. Y junto a Joaquín Nieto, pues Joan Herrera también planteará cuestiones relativas a las rentas y al trabajo. Y de Joan Herrera, pues se me ocurre decir que, dado que estamos planteando, bueno, el trabajo tiene el mismo significado o el trabajo puede ser sustituido como fuente de renta de otras formas, pues creo recordar, si no me equivoco, nos puede corregir, que hubo una iniciativa legislativa que llevó en el Parlamento, no recuerdo en qué año, debía ser 2007 o algo así, ¿no?, sobre rentas básicas, y que uno de los promotores, creo que el otro era Joan Tardá, fue Joan Herrera, ¿no? O sea, que es una persona que se ha preocupado, además ahora es el responsable del Centro de Estudios de Comisiones, ¿no? La Escuela Sindical. Y bueno, y tiene una publicación que también enreda todo y plantea que la desigualdad está estrechamente vinculada con la calidad de la democracia, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de que estas sociedades son democracias, acaso democracias de baja intensidad o democracias que están bajo sospecha con los índices de desigualdad y de precariedad que todos conocemos, ¿no? Es un poco que todo está enredado y que todo es indivisible. No podemos hablar, en algún momento también saldrá, de derechos civiles o políticos si no tenemos claros esos derechos sociales y si no salimos de esa especie de chantaje que nos lleva a aceptar cualquier tipo de trabajo y a vivir en una situación un poco de precariedad insegura, ¿no? Bueno, yo sin más agradecer a los 2 ponentes, a Joaquín y a Joan, que hayan venido, a María y a Jorge por llevar la carga del curso. Y yo simplemente daros la bienvenida a todos y abriros la puerta de la universidad. Creo que la clausura vendrá el rector también, ¿no? Sí. Abriros la puerta de la universidad y deciros que tenéis la universidad abierta, es un poco para vincularnos entre lo que es el conocimiento y la práctica. No vale eso de decir que si la teoría o la práctica no van juntas, pues peor para la práctica, ¿no? Yo creo que tienen que estar ambas alimentándose mutuamente. Pues muchas gracias por la presentación, Raúl. Bueno, buenos días, bienvenidos a todas y a todos a este segundo curso que organiza Comisiones Obreras de La Rioja en el marco de los cursos de verano de la universidad, en un año en el que Comisiones Obreras de La Rioja está celebrando su 40 aniversario, también aquí con algunos actos que estamos organizando, como la exposición que ahora mismo está en Arnedo, unos 40 años de legalidad de nuestra organización, en el que la sociedad y el mundo del trabajo han cambiado de una forma muy en el momento en que Comisiones Obreras nació hay una gran diferencia. Hoy la clase trabajadora es mucho más plural, es mucho más diversa y el sindicato tiene que buscar alternativas para organizar a esa clase trabajadora. Surgimos como sindicato de la necesidad
de los trabajadores de hacer frente a los problemas diarios que se encontraban en sus empresas y en sus centros de trabajo, y al mismo tiempo para reclamar una libertad y una democracia que en aquellos momentos se nos negaba. Hoy los problemas a los que nos enfrentamos todos los días básicamente no han cambiado. Seguimos luchando contra la precariedad, seguimos luchando contra nuevas formas de explotación, y hoy la sociedad en general está exigiendo una mayor calidad democrática y ampliar esas normas de las que nos dotamos, porque, por decirlo de una manera, ya no basta con poder votar cada 4 años. Yo creo que la sociedad hoy exige otras formas. Por eso, porque el sindicato debe dar respuesta a estas nuevas situaciones, hemos querido organizar este curso de verano, en el que, al contrario o en diferencia de la anterior ocasión, donde nos centrábamos mucho en la reglamentación y cómo se está articulando, hoy queremos aportar una visión mucho más general, una visión mucho más de futuro, para intentar visualizar lo que nos viene encima, a la vuelta de la esquina, porque los cambios se están produciendo de una manera vertiginosa, y yo creo que no somos capaces de adivinar cuáles van a ser sus consecuencias. En cualquier caso, van a ser importantes. Como decía Raúl, el trabajo que conocemos y sobre el que nos hemos organizado y hemos crecido como organización era perfectamente reconocible. Yo, en un simple vistazo, yo reconozco a todos vosotros y vosotras y sé de en qué empresas, a qué comités pertenecéis, en qué sectores. De un solo vistazo se reconoce cuál es vuestra trayectoria y se reconocen también los problemas a los que os enfrentáis. Sin embargo, hay una realidad que cada día se está imponiendo, de nuevos trabajos donde los trabajadores ni siquiera tienen una empresa física, donde no se conocen entre ellos y donde se intenta, con una desregularización brutal que ha llevado a cabo a nivel europeo y a nivel español, donde se trata de mercantilizar las relaciones. Ya no es una relación de trabajo y es una relación mercantil. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es que la centralidad de nuestra vida, que era el mundo del trabajo, se ha desplazado, dejando un espacio simplemente a lo mercantil y lo económico. Y lo decíamos en el Congreso, lo decía el secretario general, hay alternativas, pero esas alternativas requieren de poder sindical. Un poder sindical que tenemos que recuperar y transformar, porque creemos que nos tenemos que enfrentar a nuevos retos. Por eso hemos querido que hoy nos acompañe Joan Herrera en su papel fundamental de director o de responsable de la Escuela Sindical de Comisiones Obreras, que yo creo que es una iniciativa muy interesante y que trata de reforzar los conceptos fundamentales para que los cuadros sindicales de este sindicato se enfrenten a las nuevas realidades. Con él creo que hablaremos del poder como elemento olvidado en las relaciones laborales y cómo tenemos que aprender a disputar el reparto de la riqueza, no solo en la empresa, que ha cambiado, sino también en la sociedad. Porque yo creo que tenemos más o menos claro todos que las formas en las que venimos organizando a los trabajadores históricamente desde hace más de 40 años hoy son insuficientes, vamos a decirlo así. Hoy aquí no tenemos esa parte de trabajadores precarios que trabajan en Uber, en plataformas digitales, que no se conocen, que trabajan a través del móvil, y yo creo que la clave, porque ahí está otra gran revolución, tenemos que aprender a organizarlos, porque si algo que tenemos claro es que la clase trabajadora a lo largo de la historia siempre ha encontrado el camino para organizarse, y lo que queremos es conseguir que ese camino y esa organización lo hagan a través de las comisiones obreras. Tenemos que enfrentarnos a retos muy importantes. Hablamos de economía, hablamos de retos medioambientales, hablamos de retos migratorios que nos afectan a nivel global, y por eso hoy contamos con la presencia de Joaquín Nieto, director de la OIT en España, para intentar tener un diagnóstico o una visión global de lo que está sucediendo y de lo que nos puede
venir y a los retos a los que nos enfrentamos. Porque yo creo que tenemos que construir entre todos un discurso alternativo al discurso único, a la idea única que se está generando por parte ideológicamente, una carga muy potente, y que en estos momentos no tenemos un discurso alternativo al de los recortes, al de la precariedad, al de no funciona, vamos a colapsar y por lo tanto hay que seguir recortando. Y yo creo que tenemos que construir una alternativa para que no solo el mundo del trabajo, sino el conjunto de la sociedad plantee pues nuevas cuestiones para remediar esa situación. Hoy lo planteaba Joaquín en la rueda de prensa. Al final ha sido un poco preocupante, porque hablaba de que si todo sigue discurriendo como está discurriendo hasta ahora, si no somos capaces de introducir cambios muy importantes, vamos al colapso. Vamos al colapso medioambiental, vamos al colapso económico y vamos al colapso social. Y por eso yo creo que es muy importante su presencia hoy, para mirar más allá de las paredes de nuestras empresas y de nuestra región y ver lo que está sucediendo. Y en una última parte del debate, pues yo quiero agradecer especialmente a Raúl, que también se va a incorporar. Pues yo creo que ese vínculo que tenemos, que estamos construyendo con la universidad, debe de concretarse en que se nos traslade qué piensa la gente de la universidad, que se está reflexionando también en ese ámbito sobre el mundo del trabajo y en concreto sobre tu parte que tiene que ver con el derecho y en estas cuestiones. Y pues lo que pretendemos en este curso es tomar conciencia de la magnitud de los cambios que nos están afectando y contribuir a construir alternativas distintas. Porque pertenecer a un sindicato es una decisión individual que cada uno de nosotros y nosotras tomamos, pero que al final con esa decisión lo que hacemos es construir un sujeto colectivo que tiene la capacidad de transformar la sociedad, y por eso hoy queremos dar un impulso a esa transformación necesaria. Muchas gracias a todos y aquí damos comienzo al curso. Gracias. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Ser bienvenidos en esta universidad a la que vamos a agradecer que un año más nos permita participar en estos cursos de verano en la Universidad Pública de La Rioja. Y damos ya la bienvenida a los dos ponentes de hoy. Contamos con Joaquín Nieto Sáenz, como ya han comentado, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en España, y con Joan Herrera y Torres, que es actualmente el director de la Escuela Superior del Cuadro Sindicales de Comisiones Obreras. Ya creo que sin más dilación le damos paso a la ponencia de Joan, que tratará del el pacto de distribución de rentas a un acuerdo por una democracia económica. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento, después una advertencia y luego una propuesta. El agradecimiento, que me hayáis invitado, la verdad. La gente de la universidad, la gente de comisiones de aquí de La Rioja, porque creo que lo que estamos haciendo es relevante para el conjunto del sindicato y espero que también para el conjunto de la clase trabajadora. La escuela es un intento, Ricardo pasó por ella en un par de sesiones en el programa piloto, de intentar precisamente conseguir que el sindicato tenga un mejor análisis del escenario y que se rearme a la hora de interpretar el mundo.
Y deciros que la idea que tenemos es que este año empecemos ya con velocidad de crucero, con una escuela que en la reflexión más sociopolítica, ¿no?, pues pueda pasar gran parte de la organización, pero donde empecemos también a discutir y trabajar sobre instrumentos en materia de negociación y conflicto, en materia de comunicación, que no significa solo la comunicación con medios, sino también la comunicación en la empresa, en la de antes y en las nuevas, en materia de modelo productivo. Y por tanto deciros que lo vamos a intentar, y que yo creo que precisamente la escuela tiene que ser un espacio para que el repensar el sindicato, que ha sido un ejercicio durante un año, pues sea un ejercicio permanente. La advertencia: vengo aturdido, no porque venga de Cataluña, sino porque estoy muy constipado, con lo cual tenerlo en cuenta. Y la propuesta. Os voy a hacer una propuesta de exposición con una parte de gráficos para explicar un poco cómo está siendo la gestión liberal de la crisis, y luego con una propuesta de análisis. Por tanto, voy a buscar, a ver si lo encuentro. Esto que hemos puesto por aquí. Bueno, y ahora entraremos en esto. Esto forma parte de una presentación que hice en el Congreso de comisiones para los representantes internacionales, y luego entraré. Pero antes de entrar aquí, permitirme que os dé dos imágenes. Donald Trump en el Medio Oeste, en la última campaña electoral. Donald Trump en el Medio Oeste, en la última campaña electoral, llega a un pueblo y coge a un niño, lo levanta y le dice: tú serás un obrero de la construcción. Es una imagen potentísima, porque la élite de las élites apelaba al sentimiento de clase, si queréis, de un obrero en el Medio Oeste. Un Medio Oeste que se vio aturdido en aquella campaña porque por aquel entonces habían probado un camión que no necesitaba conductor en el Medio Oeste norteamericano y que permitía prever en pocos años el transporte de mercancías por el Medio Oeste, carreteras rectas, serían sin conductor. Cosa que tuvo un cierto impacto en las opiniones públicas de los estados del Medio Oeste. ¿Por qué os pongo esta imagen? Porque yo creo que esta imagen es la expresión del miedo de la clase trabajadora utilizado por las élites para después aprobar propuestas de fiscalización de las clases dominantes, que es lo primero que hace Trump. Os contrasto esta imagen con una segunda imagen. Macron, después de entrar, de conseguir la presidencia de la República Francesa, en una de las propuestas que anuncia este verano, anuncia un nuevo marco de relaciones laborales y un nuevo marco de negociación sin sindicatos. ¿Para qué vamos a poner los sindicatos? Vamos a hablar de igual a igual, cargándose un principio básico del derecho laboral, que es que la relación entre trabajador y trabajadora y empresa no es una relación de igual a igual, es una relación de poder. Y que el marco de relaciones laborales estaba construido, y el sindicalismo está construido precisamente para hablar de igual a igual. ¿Por qué os pongo estas dos imágenes? Porque yo creo que son muy poderosas. El aturdimiento y el miedo ante la digitalización, la robotización, los cambios, son utilizados precisamente por el poder y por las élites para aún dejarnos en una situación de mayor desigualdad. Los blue collars, los trabajadores de cuello azul del Medio Oeste, que en parte votan a Donald Trump y que crean un marco precisamente para perder aún más derechos. Por tanto, yo creo que es importante que hagamos un análisis sobre lo que está pasando y lo que está sucediendo cuando estamos hablando de trabajo y del futuro del trabajo. Porque creo que la primera conclusión a la que podríamos llegar es que el futuro del trabajo es el presente del trabajo ya. Y porque los cambios no son un cambio de hoy para mañana, sino son cambios que ya se vienen produciendo en los últimos años. No todo el trabajo que hoy tenemos es el trabajo que quieren que sea en los próximos años. Pero parte de ese trabajo sí que ya lo es cuando las plataformas de multiservicio lo que han garantizado es que se cobre muchísimo menos que lo que se cobraba antes.
o cuando expresiones como Uber permiten la mercantilización, o cuando realidades como Deliveroo, que son puntuales pero que existen, lo que están consiguiendo es que un marco de relaciones laborales normales sea un marco de relaciones mercantiles. Y yo creo que el tema está en cómo agrupamos, porque una de las claves de su éxito es que no te encuentras, que el espacio físico en el que tú encontrabas, en el que trabajabas, en el que hacías la acción sindical, ya no existe. Y es ahí donde debemos responder. Segunda línea de reflexión. Tenemos sobre el futuro del trabajo 3 claves: la robotización, la digitalización y la mercantilización, la desigualdad, ¿no? Un cambio en el marco de relaciones laborales. A mi entender, el elemento central es la correlación de fuerzas. El problema principal no es la robotización. Algo más significa la digitalización. Y, por supuesto, el elemento central es precisamente una desigualdad en la correlación de fuerzas. No les damos miedo. Es así. Y, por tanto, yo creo que la primera reflexión la gran reflexión que nos tendríamos que plantear es cómo empezamos a establecer una relación más de igual a igual, de persuadir precisamente a aquel que quiere pagar mucho menos por el trabajo remunerado. ¿Por qué os digo que, en primer lugar, es más relevante la digitalización, a mi entender, que la robotización? Porque la digitalización lo que significa es no solo un cambio en las relaciones laborales, no solo, es decir, un incremento de la productividad, sino un mayor control y un mejor control sobre el trabajo. Y ese es un elemento que tenemos que tener, yo creo que muy incorporado precisamente en la acción sindical. Hay un artículo de Albino Prada, lo comentaba ahora hace un momento, ¿no? Colgado en la web de la 1 de Mayo, de la Fundación 1 de Mayo, que explica precisamente cómo esa digitalización afecta a la generación de empleo. Y la digitalización afecta a la generación de empleo por una razón, porque elementos de intermediación que antes necesitaban precisamente puestos de trabajo, hoy desaparecen. Ratio de empleos por cada millón de ventas en Mercadona, 3,7. ¿Cuál es la proporción en Facebook? 0,4. ¿Cuál es la proporción en Google? 0,9. Una diferencia de 1 a 4 prácticamente en el caso de Google, Mercadona, o de Facebook de 1 a 5. Estamos hablando del sector servicios, pero yo creo que es muy relevante precisamente como en caso de plataformas digitales, Uber, Airbnb es lo más extremo, se transforman trabajos a tiempos complejos en trabajos a tiempo parcial, donde la disponibilidad es absoluta y donde hay un cambio claro en el marco de relaciones laborales. Yo creo que lo que está claro es que la tecnología 4.0 provoca un cierto relativo, no total, pero en parte un cierto desmoronamiento de las patas del modelo 3.0 del estado del bienestar, porque supone significativamente una caída de recaudación que hace precisamente que el estado del bienestar no sea sostenible, en los términos en que nosotros queremos que sea sostenible. Y este es un elemento central. Atención, el trabajo no desaparece, el trabajo cambia y el trabajo no se reconoce. Cuando desmantelamos el estado del bienestar, lo que hacemos precisamente es que el trabajo se mantenga. Pero en vez de garantizar precisamente que haya un trabajo remunerado en la asistencia a las personas con mayores necesidades, en educación, eso se suple, y además se suple casi siempre por los amplios hombros, por las amplias espaldas de la mujer trabajadora, en un trabajo no remunerado y no reconocido. El trabajo articula a la sociedad igual que siempre. El problema es que el trabajo no se remunera y no se reconoce. Hechos estos flashes, sí que quería entrar en el escenario español y en lo que está significando la gestión neoliberal de la crisis. ¿Qué repercusiones ha tenido la reforma laboral, la negociación colectiva, la representación? Y habrá una parte que la dejaré para el debate, si queréis, sobre modelos de representación sindical, la comparativa en Europa, ¿no? y los modelos sindicales. Claro, hablamos del futuro del trabajo y que no va a haber trabajo. Pero ¿cuál es la evolución del empleo en el mundo? Desde la crisis del 2008 hasta el 2014, en el mundo se crean 212 millones de puestos de trabajo según la OIT. Pero atención, ¿dónde? En los países desarrollados, ¿no? En los 28 países que forman parte de la Unión se pierden 3,7 millones de empleos. Por tanto, no estamos ante el fin del trabajo. Estamos ante un escenario de cambio del marco laboral, donde hay sitios
partes del mundo donde se pierden empleos, pero atención, donde en el conjunto del planeta trabaja más gente hoy que en el 2008. Yo creo que eso es una cifra, un dato que lo tenemos que retener. Cada año se crean cerca de 40 millones de empleos. Hay 823 millones de trabajadores más que hace 20 años. 3.190 millones de trabajadores en el mundo. Estos son los datos. Pero atención, ¿cuál es el elemento clave? ¿Dónde se produce la ruptura? ¿En la crisis del 2008? No, a mi entender se produce mucho antes. Hay una mayor productividad, pero esa mayor productividad, como veis en el gráfico, no redunda en ningún caso en un incremento salarial. Mayor productividad acompañada de estancamiento de salarios. Y este es el escenario global con el que nos encontramos. Atención, las cadenas globales de producción emplean a mucha gente. Pero si os fijáis en términos porcentuales, están empleando a más gente en los países con economías llamémosle avanzadas, el 25%, que en los países precisamente de economías emergentes. Y el tema, y esto es un gráfico que explica Bruno Nostrada, es cuál es el papel de España en este contexto y en este mundo. Bruno explica siempre el caso del iPhone, ¿no?, de 500.000 euros o $500 que podría costar, cómo se reparten estos dólares. 7 van a la producción, China, y 331 van a Estados Unidos, ¿no?, el sitio donde se comercializa. Y la cuestión es, en este contexto, ¿qué papel juega España? Y a mi entender, el papel que juega España viene muy determinado por los cambios normativos que estamos generando. Y los cambios normativos que estamos generando es que el impacto de la crisis en la Unión Europea, que es severo, muy severo en el sur de Europa y en Irlanda, está acompañado precisamente de una depauperación del marco de relaciones laborales que hace precisamente que el papel que tenemos reservado para España, ¿no?, en este contexto global es un papel, sí, de bajos salarios y poco valor añadido. Reforma laboral del 2012. Bueno, bajo el argumento de las hipotéticas soluciones a la crisis, lo que hicieron es abaratar despido y se desconstitucionalizan los derechos laborales. Y lo que consiguen, ciertamente, es desequilibrar radicalmente las relaciones laborales. ¿Qué consiguen? Más poder empresarial, menos cobertura en la negociación colectiva, menos intervención judicial, menos intervención sindical, y menos tutela judicial. Y obviamente con menos salarios y con despidos mucho más baratos. Yo creo que estamos ante una involución, seguramente la mayor involución en materia de derechos de la etapa democrática, sin lugar a dudas. Pero fijaros, una mayor involución que respondió con una huelga general potente, pero que años después tenemos que ver precisamente cómo respondemos. Estamos ante un escenario de mayor poder empresarial, digamos que hay mayores atribuciones, ¿no?, para la empresa en lo que se refiere a movilidad funcional, hay una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, hay una eliminación de la autorización administrativa para los despidos colectivos, menos salarios y menos derechos, fogas a las prestaciones sociales, etcétera. No os voy a contar lo que ya sabéis porque lo sufrís cada día. Menos convenio. La empresa, este es el lema, debe poderse adaptar al entorno. Y se establece así esa primacía del convenio de empresa sobre el ámbito superior. Hay una individualización creciente de relaciones laborales. No me voy a extender. Pero atención, fijaros en esta cifra, porque en la evolución de la remuneración de asalariados y de los beneficios empresariales, resulta que el excedente de explotación bruta y renta mínima bruta baja, pero baja en menor porcentaje del 2008 al 2013 que esos excedentes precisamente de explotación. Y eso que explica lo que ya sabíamos, que si este es el PIB per cápita, consiguiendo en el 2016 equipararnos casi en el PIB per cápita al escenario que teníamos en el inicio de la crisis, seguramente en el 2017 ya lo hemos conseguido. Lo cierto es que la participación de los salarios en el PIB disminuye sustancialmente, mientras que el índice Gini, que es el que mide la desigualdad, se incrementa de forma radical.
La tasa de paro la conocéis perfectamente, los porcentajes de España contrastan con los porcentajes de nuestro entorno y esa tasa de paro, sí está aquí, es uno de los elementos precisamente que sirven para bajar las condiciones laborales como un ejército de reserva que consigue que en la negociación cada vez más individual las condiciones laborales claramente bajen más. La tasa de paro juvenil, os lo ahorro todo esto. La tasa de temporalidad la conocéis y atención, el índice de vulnerabilidad laboral, cuando ya teníamos un diferencial de 16 puntos respecto a la mediana europea, con los años se incrementa ese diferencial a 18 puntos. Por tanto, un diferencial de mayor vulnerabilidad laboral en España respecto a la mediana de la Unión Europea, no 15, 28, donde se incluyen Rumanía, etcétera, se incrementa. ¿Qué es lo más relevante de todo esto? ¿A dónde quería ir? A que la devaluación salarial durante la crisis es brutal, ya que si os fijáis hay una pérdida de poder adquisitivo de 9 puntos. Os lo digo para que cuando nos digan cómo salimos de la crisis, las declaraciones de la ministra Báñez, explicándonos que el modelo productivo es mejor. Pues hay una devaluación precisamente de las condiciones laborales y de la pérdida de poder adquisitivo extraordinaria. Y lo más relevante, ¿cómo se produce esa distribución de la pérdida de poder adquisitivo del 2011, por ejemplo, al 2015? Fijaros, el decil más alto, las rentas más altas, incrementan su poder adquisitivo en casi un 5%. Pero el decil más bajo, las rentas más bajas, desciende su poder adquisitivo un 12%. Por tanto, una salida de la crisis con una radical y profunda desigualdad. El índice Gini, que mide la desigualdad, el diferencial con el conjunto de la Unión Europea 27, en este caso, se incrementa y la población en riesgo de pobreza también se incrementa de forma substancial, existiendo un mayor diferencial también con nuestro entorno de la Unión Europea. Esto del marco sindical en un marco de crisis os lo dejo, que es sobre los modelos sindicales, y si queréis después en el debate podemos entrar en ello. ¿Por qué os he explicado estas cifras? Porque yo creo que el elemento que tenemos que retener es que aquello que persuade que cambie más el marco de relaciones laborales es la desigualdad. La desigualdad no solo tiene una función económica de acumular más rentas precisamente en los tramos altos precisamente y conseguir que haya, y hacer que haya precisamente más pobreza extrema, más situaciones de vulnerabilidad, más trabajadores pobres. Tiene un marco funcional y el marco funcional es el que consigue precisamente que las relaciones laborales cambien radicalmente y que la democracia sea de menor intensidad. La desigualdad tiene un poder disolvente en torno a la democracia. Y por tanto yo creo que es uno de los primeros elementos que en la acción sindical debemos combatir y proponer. Cuando hablamos de el incremento salarial, no estamos hablando de justicia tan solo, ni de equidad, estamos hablando de democracia. Porque una sociedad desigual es una sociedad menos democrática. Y atención, cuanto mayor poder sindical y mayor capacidad de negociación, cuando tenemos sindicatos más fuertes, la igualdad es mayor y la democracia es mejor. Y cuando los sindicatos son más débiles, lo que nos encontramos precisamente es en un escenario precisamente de disolución democrática. Este es el análisis que os quería hacer un poco de escenario en España. Voy a entrar ahora ya en el análisis más profundo sobre contexto global para entrar finalmente en la propuesta, si os parece. ¿De acuerdo? A ver, el análisis más global. Yo creo que sindicalmente la pregunta que nos tenemos que hacer es si el capitalismo ante el que estamos, el marco de relaciones laborales en el que operamos, es el mismo hoy que hace 30 o 40 años. Y claramente tenemos que decirnos que no lo es. El capitalismo tiene unas características distintas. Ya empezaba a cambiar hace 30 o 40 años. Pero digamos que las características del mismo tienen
digamos, definiciones que son distintas a las de hace tan solo 30 años. Una de las características es salarios estancados o a la baja. Y esos incrementos de productividad, ¿no?, que antes os explicaba en un gráfico, acompañados de nulos incrementos de salarios, explican precisamente un capitalismo que hasta el año 75 o 80, en términos globales, ¿no?, la productividad iba acompañada de incrementos salariales, pero que desde entonces eso no se produce. Yo creo que lo tenemos que retener, lo tenemos que saber, porque es un capitalismo, como os lo diría, distinto. Salarios estancados que han comportado, en términos globales, mayores niveles de endeudamiento. La crisis del 2008 en España se recrudece por un nivel de endeudamiento de las familias muy elevado, y ese nivel de endeudamiento muy elevado se debe a salarios estancados de hacía muchos años, incluso en los años precisamente donde la economía iba más o menos bien. El capitalismo hoy, yo os diría que no despliega su principal actividad en la producción, sino en la adquisición y acumulación de riqueza. No en la transformación, sino en la adquisición y en la acumulación de riqueza. Mayoritariamente acumula y extrae. Y es la expresión, a mi entender, de la no transformación, sino de la acumulación sin precedentes. Y, por supuesto, lo que hace es expulsar aquellos que no son necesarios, volviéndolos invisibles, inexistentes. Hay una teórica, Saskia Sasken, que lo explica perfectamente, ¿no?, donde el innecesario no existe, es invisible. Nos dicen, por cada unidad de PIB cada vez son necesarios cada vez menos trabajadores. Es mentira, porque el trabajador existe pero no está remunerado. Porque al final la externalidad, sea ambiental o social, se carga precisamente sobre el trabajo no remunerado. Y eso es una característica también del nuevo capitalismo. Y, por supuesto, las reformas laborales, antes hemos hablado de ellas, lo que hacen es favorecer la consolidación de un poder empresarial discrecional en la empresa y casi absoluto en la determinación del trabajo en concreto. Os sonará mucho lo de la flexiseguridad que nos proponen a veces. Ser flexibles y tener garantías, modelo danés. Pero lo que tenemos, perdonar, es la flexiexplotación. Eso es lo que nos proponen. Con flexibilidad combinada con salarios de miseria y en el que el papel de la renta del trabajo cada vez tiene menos dimensión redistributiva. Digamos que la flexibilidad es unidireccional y solo la puede hacer el empresario. Ya me diréis, en un marco de negociación introducimos elementos de flexibilidad, como cuesta. Segundo elemento del capitalismo del siglo XXI, que yo creo que lo tenemos que incorporar sindicalmente, y Joaquín creo que hablará también de ello. El conflicto capital-biosfera. Sí, el conflicto entre el capital y el medio. Este es un conflicto que siempre se ha producido. Pero atención, lo que va a pasar en el siglo XXI no lo han visto ni nuestros padres ni nuestros abuelos. Yo lo voy a ver, si me mantengo en una mínima forma. Y mi hijo, por supuesto. Y no es ninguna broma. ¿Y por qué lo digo? Porque, a ver, el capitalismo financiarizado que vive de esa extracción también se traduce en financiarización del territorio y de la ciudad. Y esa financiarización se traduce en depredación del territorio, mayor extinción de especies de los últimos milenios y, sin lugar a dudas, en una transformación abrupta del planeta, en el que nacemos, vivimos, respiramos, nos relacionamos, trabajamos, amamos, lo hacemos todo. Y, por tanto, yo creo que desde el punto de vista sindical, cuando esa transformación abrupta del planeta va a tener unas repercusiones sociales también abruptas, ese conflicto capital-biosfera lo tenemos que incorporar en la propuesta, en la transformación, pero precisamente con una transición que necesariamente tienen que ser útiles. Yo creo que no hay ninguna duda de lo que va a pasar. Y la cuestión es si hemos entrado en Pierre Calam lo describe, ¿no?, como la era del antropoceno, ¿no?, la era en la que geológica, caracterizada por el impacto cada vez más masivo de las actividades humanas. Y la cuestión es cómo revertimos eso en generación de empleo y en precisamente un marco de relaciones
sociales, también laborales, más sólido. Tercer elemento que yo creo que tenemos que introducir cuando analizamos el capitalismo actual. Control político. ¿Y por qué os digo control político? Porque la democracia es entendida como un espacio de definición de contrapoderes y yo os diría que eso estorba. Digamos que tenemos mecanismos democráticos. Hemos conseguido precisamente la conquista de derechos y se han conseguido no porque los hayan regalado, sino porque se han luchado. Y yo creo que tenemos que explicar, y por eso en la primera parte me ha gustado centrarme mucho en desigualdad, en que la desigualdad y la exclusión lo que hacen es empujar a nuevas formas en el ejercicio del poder. El ejercicio del poder, digamos que limita su oferta de persuasión al tercio de población que se las apaña. Y persuadiendo al tercio de población que se les apaña, puede conseguir sus objetivos. Un tercio de excluidos, modelo americano, y un tercio que cada noche ponen la vela a la Virgen, si es que creen, para no caer en el tercio de excluidos. Por tanto, el control político es un elemento, digamos, central, ¿no? Y atención, yo creo que el capital tiene unas características también distintas. Horace Mann, en 1846, hace una temporadita, ¿no?, decía que solo un ser aislado, solitario, sin relaciones en la comunidad que lo rodea, podría suscribir la arrogante doctrina de la propiedad absoluta. Bueno, pues yo creo que tenemos que decirlo que hoy las élites casi no tienen entorno. El industrial, ¿no?, el gran capitalista incluso, de hace 50 años, vivía en un entorno que si su entorno se desmoronaba, él se desmoronaba parcialmente con él. Hoy el 0,1, el 1% viven en Torres de Marfil, son una élite internacional que hablan varios idiomas que difícilmente tienen patria. Y eso también tiene una afectación sobre las clases sociales. Marina Subirats habla de los servidores, ¿no?, de los expertos, los analistas que sirven a esa clase y luego del resto. Mucho más estratificada y donde, atención, el conflicto es interclases, entre el precariado y el trabajador estable, y nos lo quieren situar así. Pero atención, tenemos una élite precisamente que está al margen de todo. Acordaros, ¿no? Ortega hablaba de la rebelión de las masas, ¿no?, hace un montón de años. Yo creo que hoy podemos hablar de la rebelión de las élites. Esas élites que están fuera de todo. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta además que hoy los estados, la política como tal, tiene menos poder, nos dicen, ¿no? El capital financiero, las agencias de calificación y esa creencia de que gobierna quien gobierna hará lo mismo. He estado este verano en Grecia, tengo unos amigos en Grecia y hablaban de Syriza y de Tsipras. Bueno, al final no puede hacer mucho más. Esa frase, esa simple frase, es una frase terrible porque expresa la incapacidad de la transformación independientemente de cuál sea la correlación de fuerzas en este caso político. Y atención, el desideratum del neoliberalismo es la supresión de los controles constitucionales, judiciales, sociales sobre los poderosos, reforma fiscal de Trump, y también la desconstitucionalización de los derechos que tenemos como contrapoder, la reforma laboral de Rajoy. Digamos, subir un peldaño en materia de derechos es el proceso de una acumulación de fuerzas extraordinaria durante años de mucha gente. Bajar 3 peldaños lo hacen en un plis, y yo creo que tenemos que pensar precisamente cómo reaccionamos ante este escenario. Voy concluyendo ya con la alternativa, con la propuesta. Marx, cuando escribía sobre los posibles escenarios de revolución, decía: mirad, en Rusia nunca será posible la revolución porque la clase trabajadora no existe, no se encuentra. Son todos agricultores y los sectores industriales son muy pequeños. La pregunta es, hoy, ¿la clase trabajadora como tal se encuentra? Y lo que tenemos precisamente con la mercantilización, con la desagregación, ¿no?, con una relación cada vez más mercantiles, es escenario de dispersión. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos? Yo creo que nuestra responsabilidad es
crear sentimiento de clase. Bueno, es quizás un poco antiguo, pero ¿cómo conseguimos crear ese sentimiento de clase donde, atención, generamos un sentimiento de unidad entre, sí, la gente que está en precario, que existe, y el trabajador que está precisamente con unas condiciones laborales mínimamente garantizadas? Yo creo que ese es el primer reto. Y tenemos que pensar en cómo conectamos con el sufrimiento, con la vida, con los anhelos, con los sueños, pero también cómo conectamos eso precisamente con la propuesta. Fijaros, hace 70 años hubo en Europa un debate, y aquí es donde voy, ¿no? Que era pacto de distribución de rentas y democracia en la empresa. Hace 70 años se consiguió un pacto de distribución de rentas, consiguiendo que en el marco de la en el marco europeo, se consiguiesen niveles de igualdad no conseguidos hasta la fecha. Era la Golden Age, ¿no? La edad de oro del trabajo. Pero en cambio hubo una renuncia. Y la renuncia fue precisamente al discutir el poder en la empresa. Bueno, era la correlación de fuerzas, era lo que había. Y se consiguió, claro que se consiguió. Pero fijaros en el gráfico que os he explicado, que os he dado. Incremento de productividad, estancamiento salarial. El pacto de rentas ha saltado por los aires. Y es que fijaros, ¿no? En aquel entonces se constitucionalizó el derecho de propiedad, pero se constitucionalizaron también derechos en materia de igualdad formal, en seguridad social, en instrumentos colectivos del derecho del trabajo. La pregunta es, 70 años después, ¿qué hacemos? Y os puede parecer una idea genérica, pero yo creo que tenemos que empezar a cómo la hilvanamos y cómo la concretamos. Tenemos que ir a volver a ganar el pacto de distribución de rentas, pero tenemos que introducir elementos de democracia económica en torno a las decisiones de la empresa, con mayor información, con más capacidad precisamente de conocer, y no solo de conocer, sino de informarnos y de controlar. En este escenario, ¿cuál es la propuesta? Yo creo que hay uno, que es la primera: ganar la igualdad. Ganar la igualdad es uno de los principales elementos de la acción sindical. Ganar la igualdad en las rentas, en la predistribución y en la redistribución. Ganar la igualdad, obviamente, en las rentas, porque si una sociedad igualitaria en materia de rentas no es posible precisamente la igualdad en otros aspectos. Y situar los elementos que garanticen precisamente que el trabajo no remunerado, que hoy forma parte de la articulación de la sociedad, tiene elementos de garantías de contraprestación. Pero el ganar la igualdad forma parte de uno de los principales elementos de la agenda. Y uno a ganar la igualdad, que no voy a entrar en las propuestas de la OIT porque la explicará Joaquín, donde la reforma fiscal forma parte de uno de los elementos centrales. Y la reforma fiscal tiene que ser empezar a gravar precisamente a aquellos que no pagan. Hoy el sistema precisamente de recaudación se basa principalmente en las rentas del trabajo, cuando las rentas del trabajo no representan ya el 50% de la riqueza del PIB, con un escenario además de contracción, de retroceso. Por tanto, la redistribución de rentas, la predistribución y la redistribución de la riqueza pasa a ser un elemento fundamental. ¿Y por qué os lo digo? Porque ganar la igualdad cumple otra función, que es continuar vinculados a los valores de la cooperación y la solidaridad. La desigualdad cumple, como os decía antes, un valor funcional. Una sociedad más desigual es más competitiva y hay más egoísmo. Cuanto peor, peor. ¿Sabéis aquello de, no, cuanto peor, mejor? No, mentira. Cuanto peor, peor. Y por tanto, yo creo que, mirar, hay una encuesta del World Values Survey, ¿no? Una encuesta realizada a más de 100 países, que abarca el 90% de la población mundial. Y en esta encuesta lo que se dice es que sociedades más igualitarias tienen valores más solidarios. Sociedades más desiguales tienen valores más egoístas. Por tanto, es una cuestión de calidad en nuestra convivencia, Por tanto, yo creo que este es un primer elemento. Cuando hablamos de incrementos salariales, no es una consigna. No es solo justo que lo es que es una reivindicación democrática. El otro elemento, democracia económica, como os decía. Y yo creo que de democracia económica tenemos, voy mal de tiempo, creo, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues voy a telegráfico, ¿vale? Democracia económica, bueno, porque yo creo que ahí tenemos
un papel que jugar en cómo introducimos elementos en la negociación colectiva, en la organización y en las condiciones de trabajo, en el derecho a ser informados, consultados, habilitados para expresarse en las formulaciones que se refieren al trabajo, rompiendo la separación entre conocimiento y ejecución, impulsando los saberes del trabajo y su actividad creativa. Yo creo que son esos elementos que tenemos que repensar en el sindicato, cómo los introducimos en la negociación. Pero atención, ese es un elemento muy complejo, fácil de expresar y muy difícil de articular, porque la correlación de fuerzas, como decía antes, es muy difícil. Tercer elemento, cambio de modelo productivo. ¿Por qué digo cambio de modelo productivo? Porque yo creo que cuando hablamos de democracia económica tenemos que introducir elementos de cómo pensamos el modelo productivo y conseguimos que las decisiones económicas sean y vayan en función del interés general, no del interés particular. Os pongo un ejemplo de un tema que yo he trabajado, Joaquín lo sabe, que es el tema eléctrico, ¿no? Más allá de lo que opinemos sobre cada una de las tecnologías, ¿cómo puede ser que en España tengamos la energía más cara de Europa? Pues puede ser por una razón. Porque las reglas las marca, sí, élites extractivas. La fijación del precio de la electricidad se fija en función de un mercado alterado donde la corrupción, si me permitís, es legal. Hay una cosa que se llama beneficios caídos del cielo, que hace que las eléctricas ganen cada año 5.000, 6.000 millones de euros por la FEIS, ¿Eso afecta a la competitividad? Estamos hablando de democracia, ¿eh? Pero así, modelo de infraestructuras y así tantas cosas, donde en definitiva unas élites, yo creo que eso tiene que estar en la agenda del sindicato. Que la economía funcione de forma democrática y en función del interés general. Y por último, tenemos que dar una batalla, la necesidad de poder y de liberación. Fijaros, en un marco donde la democracia es cada vez más plebiscitaria, blanco o negro, sí o no, y donde el debate y la discusión se aparcan, ¿no? Yo creo que tenemos que dar la batalla de la necesidad del poder de deliberar, de discutir y de discutir desde la complejidad. Porque en el marco del sí y el no, gana la simplicidad de Trump. Cuando coge al niño y le dice, tú serás un obrero de la construcción. Y hay parte de la clase trabajadora, no mayoritaria, pero parte, que se acaba identificando con eso. Pues nosotros yo creo que tenemos que dar el debate de la complejidad, porque el contexto en el que nos encontramos es mucho más complejo. Por tanto, resumiendo, igualdad como gran batalla y el discusión del... Sí, es decir, hace 70 años el debate de la democracia económica, digamos, que se aparcó, ¿no?, del pacto. Ahora, para hacer todo eso, ¿qué necesitamos? Bueno, yo creo que tenemos que pensar en cómo articular precisamente el trabajo y cómo ser más fuertes. Porque sin capacidad de persuasión, sin la consabida correlación de fuerzas, eso no es posible. No nos van a regalar nada. No nos lo regalaron y no nos lo van a regalar ahora. Y por tanto yo creo que en el repensar el sindicato, en el cómo nos articulamos, yo creo que tenemos un ejercicio fundamental. Y tengo la impresión además que el último congreso precisamente va en la línea del conseguir un sindicalismo más fuerte, pero no per se, sino para conseguir precisamente una sociedad más justa, más igualitaria y más democrática. Nada más y muchas gracias. Bueno, yo voy a... la magnífica exposición que ha hecho Joan Herrera sobre lo que está pasando, voy a tratar de contextualizarla en el debate mundial que está teniendo lugar ahora sobre el futuro del trabajo. Este debate sobre el futuro del trabajo viene impulsado principalmente por la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es la Organización Internacional del Trabajo, la que yo represento? Bueno, es la agencia de Naciones Unidas especializada en el trabajo. Ya solo por eso es importante para los sindicalistas. Pero hay otra segunda razón por la que es muy importante para los sindicalistas. Es que es la única agencia de Naciones Unidas que no está compuesta solo por los gobiernos, sino que está compuesta también por la sociedad civil. ¿Cuál es la sociedad civil? Hablando del trabajo, los trabajadores y los empleadores. Entonces, los representantes de los trabajadores, que sois las organizaciones sindicales, que es Comisiones Obreras, está allí. Y es la OIT. Yo soy la oficina. Soy la parte de la OIT que está encargada de cumplir el mandato que nos dan gobiernos, sindicatos y organizaciones empresariales cuando se ponen de acuerdo. Esta es la OIT.
Entonces, la OIT, que es una organización muy sui generis, porque nació antes que Naciones Unidas, también tal vez por eso nació después de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, después de aquel desastre de guerra que fue, también después de la Revolución Rusa. Este año es el centenario de la Revolución Rusa, donde las élites estaban asustadas. Asustadas es poco, ¿no? Lo siguiente, sobre lo que podía suceder. Bueno, entendieron que había un problema, que no podía haber justicia social, paz sin justicia social, y que el trabajo y las malas condiciones del trabajo eran una de las causas principales del descontento social, y que o en todo el mundo se conseguían lo que se llamaba entonces unas condiciones humanas de trabajo, y hoy le llamamos trabajo decente a nivel mundial, o si no, no habría paz. Y que para eso era necesario que hubiera unas reglas mínimas para todo el mundo del trabajo, porque si no había unas reglas mínimas para todos, pues era muy difícil que todos los países cumplieran, porque debido a la competencia y a cómo funciona la economía, esa ventaja comparativa de quienes no cumplían las reglas acabarían destrozando los esfuerzos por ir a unas condiciones humanas de trabajo. Bueno, la razón fundamental por la que se crea la OIT es precisamente para hacer esas reglas, es decir, para hacer leyes internacionales. De hecho, la OIT es como una especie de parlamento internacional que hace las leyes internacionales sobre el trabajo. La función fundamental de la OIT es legislativa, hacer leyes. Y qué curioso, en este caso las leyes no las hacen solo los representantes políticos elegidos en las elecciones políticas. En este caso las leyes se hacen también con la sociedad. Hace 100 años, un ejemplo de democracia participativa se construyó a nivel mundial que hoy vendría muy bien en esa demanda que hemos visto en las plazas, no solo de Sol en el 15M, sino en las plazas de todo el mundo, de ir a una democracia mucho más participativa que esa democracia en la que solo eliges a los representantes políticos cada 4 años. Una democracia, por ejemplo, en la que las leyes laborales se tuvieran que hacer como se hacen a nivel internacional, de acuerdo entre los representantes políticos del Parlamento, pero también los representantes de los trabajadores, que hacéis elecciones sindicales cada 4 años. Y la legitimidad de los sindicatos es tan legítima como la legitimidad que tiene un partido para formar gobierno, porque tiene el 30 y tantos % de los votos. De la misma manera, entre comisiones y UGT tenéis el 70%, más del 70% de los votos. Luego, cuando representáis a los trabajadores, a todos los trabajadores, lo hacéis con la misma legitimidad que los gobiernos representan al conjunto de la ciudadanía. Es así como lo entendemos en la OIT. Y cuando vienen los 2 delegados del gobierno y el delegado de los trabajadores y el delegado o la delegada de los empresarios y allí a la OIT, todos valen lo mismo. Su opinión vale lo mismo, su voto vale lo mismo. Bueno, es un ejemplo de democracia participativa que bien nos vendría en estos tiempos. Y se inició hace 100 años, pero luego cuando se constituyó Naciones Unidas ya los gobiernos quisieron controlarlo todo y todas las demás agencias de Naciones Unidas son solo de gobiernos. Bueno, pues esta organización, que tiene como misión conseguir el trabajo humano, es decir, el trabajo decente en todo el mundo y hacer leyes para ello, está preocupada por el futuro del trabajo y ha querido lanzar un debate mundial justo en su centenario, que es ahora el año 19, para después de este debate renovar su mandato y conseguir una nueva legitimidad internacional que le permita renovar su mandato, pero no sobre la base de no se sabe qué, sino sobre la base de responder a los desafíos de nuestro tiempo. Y los desafíos de nuestro tiempo tienen que ver con el trabajo. ¿Qué va a ser del trabajo en el siglo XXI? Estos cambios del trabajo, ¿cómo van a repercutir? ¿Va a haber trabajo para todo el mundo? ¿Cuántas horas? ¿Cómo va a trabajar la gente? ¿Y qué rol va a tener el trabajo en la sociedad? Y hemos lanzado el debate, y hay 140 países donde se está desarrollando este debate de manera intensa. Y de hecho, bueno, he aprovechado la invitación a esta escuela, mañana me veré con UGT, Comisiones Obreras, esta tarde me veré con el Gobierno de La Rioja, para proponer que se haga aquí en La Rioja una conferencia, un debate de toda la sociedad, con los empresarios, con los sindicatos, con el Gobierno, con la academia, un debate sobre el futuro del trabajo desde la perspectiva de La Rioja. ¿Cómo no?
sea, nosotros queremos hacer la perspectiva global. Ahora, para que un debate tan complejo como este, lo hemos querido organizar un poco en 4 conversaciones, y es de las que os voy a dar unas ráfagas. La primera sobre trabajo y sociedad, la segunda sobre trabajo decente para todos, la tercera sobre la organización de la producción y del trabajo, y la cuarta sobre la gobernanza del trabajo. Entonces, la primera sobre trabajo y sociedad podríamos dedicar no una semana, sino un curso entero a hablar en profundidad, porque trabajo y sociedad nos lleva a la primera pregunta: ¿cuál es el rol del trabajo en la sociedad? ¿Cuál es el rol del trabajo para las personas? Entonces, es clave, el trabajo es clave en la vida de las personas, es clave también en las relaciones sociales. O sea, la gente se gana la vida o no en función del trabajo, de si tiene trabajo o no y de qué condiciones tiene ese trabajo. La gente puede utilizar el trabajo como un camino de socialización o de aislamiento, como un camino de conseguir bienestar, o por el contrario de enfermar o de morir en el trabajo, como un camino de realización y de proyección personal y de promoción personal, o por el contrario, un camino de frustración. O sea, el trabajo es muy importante para las personas, y el trabajo lo hacen personas. El hecho de que el trabajo lo hagan personas es clave para un asunto que nos atañe y del que ya se ha hablado, que es el derecho del trabajo. O sea, el trabajo no es una mercancía más. Claro que hay un mercado de trabajo, claro que se contrata el trabajo, pero se contrata con un contrato y con unos derechos, porque el trabajo lo hacen personas y las personas tienen derechos. Entonces, de ahí que la propia Organización Internacional del Trabajo, unos años después de haberse constituido, al final de la Primera Guerra Mundial, en la Conferencia de Filadelfia, estableciera ese principio. No puede haber derecho del trabajo sino sobre la base de que el trabajo no es una mercancía. Y esta idea es clave. Entonces, en este debate lo que queremos es volver a situar el trabajo en el sitio que tiene en la sociedad, en el rol que tiene en la sociedad y que tienen las personas, no en el que se percibe. El trabajo no es menos importante ahora de lo que era hace 10 años, 20 años, 30 años, un siglo cuando se creó la OIT. No. Lo que ha cambiado es la percepción. O sea, la actividad la sigue haciendo el trabajo remunerado o el trabajo no remunerado. Los servicios, los productos del trabajo son los que sostienen la vida y los que sostienen las relaciones humanas. O sea, el trabajo sigue siendo importante. Además de que el trabajo asalariado se ha incrementado. O sea, el trabajo en el mundo, como bien se decía, no, a pesar de todas las revoluciones tecnológicas, hoy trabaja en el mundo más gente que nunca. Hay 3.300 millones de trabajadores en el mundo, 3.300, de los cuales 3.100 trabajan y 200 no tienen, buscan un trabajo y no lo encuentran. Pero, o sea, la realidad del trabajo sigue siendo importante. Lo que ha cambiado es la percepción, y hay quien está interesado en que el trabajo no se considere con la importancia que tiene, porque si se le considera la importancia que tiene y el rol de las personas en el trabajo, claro, lo que se pone en primer plano son los derechos, y lo que se pone en primer plano es la organización de una sociedad alrededor de ese trabajo tan importante. Por eso, este debate sobre el rol del trabajo en la sociedad es clave, es clave. Ahí el retroceso ha sido enorme, y si los sindicatos quieren jugar un rol también importante, su rol dependerá de cuánta de importancia se le dé al trabajo en la sociedad. Esa es la base, y ahí es donde. Pero también la sociedad influye sobre el trabajo, y los cambios en la sociedad están influyendo. Los cambios tecnológicos, ¿cómo no? Obviamente la digitalización supone no una revolución industrial más, una revolución tecnológica más, supone una revolución tecnológica de otra dimensión. Porque claro, imaginemos la robotización con digitalización. Toda la posibilidad de sustituir a las personas por máquinas, ahora es algo muy real. Es algo muy real. No solo en trabajos manuales, sino a veces también en trabajos intelectuales. Ayer estaban comentando en la SER programas de ordenador que hacen los guiones de las películas. La continuidad de la novela Harry Potter se va a hacer con un programa de ordenador. O sea, van a salir novelas y guiones de Harry Potter con un programa de ordenador. O sea, que no estamos hablando solo de pintar coches. Estamos hablando de toda una dimensión
que tiene que ver con la inteligencia artificial, que tiene que ver con las impresoras 3D, que tiene que ver con el uso de las nanotecnologías. En fin, hay una combinación ahí que la digitalización permite, que es una revolución que lo va a revolucionar casi todo. Hablabas del niño ese que levanta y le dice tú serás trabajador de la construcción. Hoy empieza el curso escolar en La Rioja. Pues de esos niños y niñas que han ido a la escuela, digo a la escuela, no digo a la secundaria, que han ido a la primaria, el 60% dicen unos, el 40% dicen otros, trabajarán en profesiones que ahora no existen. Para que nos demos cuenta de qué revolución nos espera. Y esta revolución, claro, que impactará sobre el trabajo. No necesariamente suprimiendo el trabajo, no, el trabajo seguirá siendo necesario, habrá otros trabajos. Pero sí que algunos trabajos van a cambiar y algunos trabajos van a desaparecer y se crearán otros. Y todo eso pues genera disfunciones que hay que saber gobernar. Hablaré de la gobernanza. Pero también influyen otros fenómenos. Lo comentaba Joan, el cambio climático, todos los impactos medioambientales. O hay un cambio muy radical, muy profundo en la manera de trabajar, producir y consumir, o se abandonan los combustibles fósiles. Es decir, se abandona el uso del carbón, mineros, el uso del petróleo, del gas. Lo que explica la revolución industrial, que empezó, con eso empezó el mundo moderno, la revolución industrial, el trabajo asalariado, las organizaciones sindicales, todo eso, todo el mundo que conocemos empezó con los combustibles fósiles. Bueno, pues tenemos que ir a un mundo sin combustibles fósiles, una economía baja en carbono. Y todo eso significa un desplazamiento de empleos impresionante. Millones de empleos que desaparecerán, sí o sí. Hagan lo que hagan los sindicatos, desaparecerán. Y otros millones de empleos que se crearán. Y aunque los que se van a crear van a ser más que los que se van a destruir, claro, los que se destruyen y los que se crean no lo hacen ni en el mismo lugar ni en el mismo momento. Y eso es lo que genera el conflicto. Y todo eso habrá que entenderlo. Y habrá que ver cuáles son las tendencias, las dinámicas. Están los acuerdos de París. Los próximos acuerdos climáticos serán mucho más rigurosos que el acuerdo de París, porque el acuerdo de París no garantiza evitar un cambio climático catastrófico. Y entonces esto significa, y hablo solo de cambio climático, pero si habláramos ahora del uso de los productos químicos, etcétera, nos iríamos a los problemas de seguridad alimentaria que todo eso genera. En fin, la industria, el transporte, la edificación, la agricultura, todo eso tiene que cambiar sí o sí. Y esos cambios están ahí y van a repercutir y hay que entenderlos. Hay que entender las tendencias demográficas. Las tendencias demográficas que son las que son. En unos países hay el invierno demográfico, es decir, que hay un envejecimiento de la población y hay pocos nacimientos. En otros países, por el contrario, hay una juventud explosiva que está ahí. Todo eso tiene repercusiones. 40 millones de jóvenes cada año entran en el mercado de trabajo buscando un empleo. Y si no se consigue empleo para esos 40 millones de jóvenes, si no se consiguen crear esos 500, 600 millones de empleos en los próximos 10, 15 años, teniendo en cuenta que llevamos con 200 millones de desempleados estancados un montón de tiempo, pues se creará una generación perdida. Y una generación perdida va a tener repercusiones económicas, por supuesto, por pérdida de capital humano, sociales, por supuesto, porque cientos de millones de jóvenes desoficiados tienen repercusiones sociales y tienen repercusiones políticas. Y no todas en la buena dirección. Entonces eso es un desafío que está ahí, el demográfico por un lado, pero también es el desafío demográfico en condiciones de desigualdad genera también otros movimientos migratorios. ¿De qué estamos hablando en la manera de concebir las políticas migratorias? Hay 244 millones de migrantes, había 244 en 2015, hoy ya habrá más de 250 millones de migrantes. De ellos 60% desplazados por guerras, por disturbios climáticos y por otras razones que hace que se tengan que desplazar. Bueno, estos que hay ahora son el 40% más de los que había a principios de siglo y la mitad de los que habrá dentro de 20 años. Nos vamos a 500 millones de migrantes, sí o sí. Hagan la política de fronteras que hagan. ¿A qué están esperando los estados para reunirse, para sentarse, para hablar y para hacer otras
políticas, porque esas migraciones se van a suceder, con cambios muy importantes. La mayoría son migraciones sur-sur. Y ya no es eso de países migrantes, países receptores. España sigue recibiendo migrantes y a la vez tiene una parte de su juventud que va fuera, con repercusiones, porque cuesta mucho, los que van fuera, cuesta mucho formarlos. Y el país que los forma luego no recibe los beneficios de esa formación. ¿Cuánto cuesta un universitario? 8.000 euros al año le cuesta al gasto público. Bien empleado está. Bien empleado para generar un capital de conocimiento que tendría que ser utilizado. Bueno, estos cambios migratorios están ahí y hay que saber gobernarlos. Todo eso son los impactos que la sociedad y otros fenómenos de la sociedad que en principio son ajenos al trabajo van a repercutir sobre el trabajo. Lo dejamos ahí. Segunda conversación, trabajo decente. La idea es de que la única forma de gobernar estas sociedades modernas y complejas es si se extiende el trabajo decente en el mundo. Volvemos a la idea original. No hay paz sin justicia social y sin justicia social en el trabajo. Y eso inquieta. Las élites, hablando de desigualdad, en Davos, que es donde se reúne la élite económica mundial, hace 3 años, dos o 3 sesiones, no me acuerdo bien, discutió, siempre elige un tema fundamental para discutir. Y pidió un informe para discutir de riesgos. ¿Cuáles eran los riesgos que había para el capital y para el desarrollo del capital en el futuro? Y el riesgo que le salió era la desigualdad. O sea, el mayor riesgo para seguir garantizando las ganancias en el futuro era la desigualdad. La desigualdad mundial, que se ha extendido y que se sigue extendiendo. Y que no es contradictoria con un cierto aumento de la prosperidad mundial. Es contradictorio a largo plazo. Bueno, la única forma de responder a esto es a través del trabajo decente. Naciones Unidas ha adoptado un programa muy importante, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y han colocado el trabajo decente dentro de esos objetivos. En un capítulo de ese programa son 169 metas y 17 objetivos. Un objetivo va al trabajo decente, pero también en otros. Por ejemplo, quiere acabar con la pobreza. Y ha dicho, para 2030 hay que acabar con la pobreza extrema en el mundo. 0 pobreza extrema. ¿Qué significa 0 pobreza extrema? Que nadie reciba menos de $1,9 al día. ¿Cómo garantizar eso? Entre otras cosas, si las costureras de Bangladesh, las que se mataron ahí en el Rana Plaza, en el hundimiento del Rana Plaza, el accidente laboral más grave de la historia, 1000 y pico, estaban ganando $29 al mes. Si estaban ganando $29 al mes, no podían llevar a casa ni siquiera $1 al día. ¿Cómo salir de la pobreza si tus salarios no te permiten llevar a casa ese $1,9 al día por cada uno de los miembros de la familia? Esta es una realidad. También dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hemos hablado de 169 metas, esa es la 1.1. La 1.2, la segunda, dice que hay que reducir la pobreza relativa a la mitad. En todos los países, porque estos objetivos no son solo para los países pobres, son para todos los países. O sea que España tiene que reducir la pobreza a la mitad, la pobreza relativa. Y la pobreza relativa pues está bien estudiada y bien definida cuando se recibe 60% menos de la mediana. Entonces, ¿cómo reducir la pobreza relativa a 60% menos de la mediana? Con el salario mínimo que existe en España. O con el nivel de personas que están con un trabajo a tiempo parcial. Es imposible. La pobreza, uno ya no sale de la pobreza por encontrar un trabajo. Ya no. Hay trabajadores pobres y se está cronificando los trabajadores pobres. Y en España es bastante más alto, 30% más alto que la Unión Europea, y está cronificado. Por cierto, donde más afecta a los trabajadores pobres no son los trabajadores por cuenta ajena. Es en los trabajadores por cuenta propia, que es algo que se está extendiendo muchas veces como falsos autónomos y otra no como falsos autónomos, como autónomos, que es una forma de trabajar tan digna como otra, pero con unos niveles de pobreza mucho más elevados todavía que los que existen en el trabajo por cuenta ajena. Entonces, ¿cómo acabar con la pobreza si no es mejorando los salarios? ¿Cómo acabar con la desigualdad si no es mejorando los salarios y mejorando los ingresos
complementado eso con la protección social. Eso es el trabajo decente. Pero claro, vamos a la protección social. La protección social es imprescindible, pero el marco de protección social cambia. Todo el mundo habla de la crisis de los sistemas de protección social, ahora no tengo tiempo a entrar, pero os digo una cosa, es verdad. Aunque cuesta admitirlo, porque con eso nos quieren engañar, no sé qué, no sé cuántos, es verdad. O sea, cualquier proyección que hagamos, los sistemas de protección social actuales, en un escenario business as usual, es decir, si los niveles de empleo son los mismos y los niveles de ingresos son los mismos, la esperanza de vida es la misma y todo, colapsarán sí o sí. Y incluso, aunque mejorara el empleo, se verían abocados a alguna situación de crisis. Es verdad que las pensiones dependen de cuántos trabajadores están en activo y cuáles son los ingresos que tienen esos trabajadores. Ya, pero por mucho que mejorara, teniendo en cuenta la evolución demográfica, eso también va a afectar. Oye, en España, sin ir más lejos, hay, comento, 9 millones de pensionistas que cobran una pensión media de 900.000 euros. Esa es la realidad española, y menos mal que existe eso. Si no, no sé cómo habría atravesado España la crisis que ha atravesado. Porque dicen las familias. No, las familias y las pensiones. Porque había una red familiar, pero había unas pensiones que repartir, aunque fuera con mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Bueno, todo eso está en riesgo. Y con estos cambios que he hablado, de desplazamientos de trabajo, claro, no nos podemos permitir vacíos en la protección social, que ya los hay. Se ha reducido, en la crisis se ha reducido la protección por desempleo en España. Bueno, estos fenómenos que suceden en España suceden también en otras partes del mundo. Y el 50% de la población mundial y el 50% de los trabajadores, antes he hablado de que hay 3.300 millones de trabajadores, pues bien, 1.700.000 trabajadores, o sea, 1.700 millones de trabajadores, perdón, no tienen acceso a nada de protección social. O sea, ¿la protección social qué es? Pues la gente se gana la vida trabajando, pero hay veces que no puede trabajar, o no debe, porque es demasiado pequeña, porque ya es mayor y está en la jubilación, porque está enferma, por razones laborales o no, porque está en situación de maternidad o paternidad, o porque busca un trabajo y no lo encuentra. En esas situaciones, cuando la gente no se puede ganar la vida trabajando, es la sociedad la que debe proveer. Esa es la base del contrato social no escrito, que determina las relaciones sociales y las relaciones de convivencia. Claro, si esa protección social no se extiende por todo el mundo, no habrá trabajo decente, no habrá justicia social, no habrá paz mundial. Si se extiende, se podrá gobernar esos cambios, porque en esos cambios, entre la gente que pierde un empleo y encuentra el otro, se prepara para el otro, en esos cambios, si hay un sistema de protección social, hay la posibilidad de poder sobrevivir al cambio, la capacidad de resiliencia de una sociedad al cambio aumenta. Y por eso estamos tan interesados en la extensión de la protección social desde la OIT, y por eso también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el 1.3, he hablado del 1.1, el 1.2, el 1.3, se habla de extender sistemas, aunque sean básicos, de protección social en todo el mundo. Y esto forma parte del debate del futuro del trabajo clarísimo, porque la otra es cómo se financian estos sistemas. ¿Llegan estos sistemas solo a los que ya tenían un trabajo? ¿O en esta visión de que tiene que ser para todo el que no puede trabajar hay que ir a sistemas más universales, como la renta básica universal? Toda esta discusión está abierta. Y hay que abrirla sin complejos, y hay que discutirla sin complejos. Y la invitación que hacemos nosotros es a discutirla sin complejos, pero discutiendo a la vez los ingresos. Y los ingresos. Si los robots van a sustituir a las personas. Cuando veamos robots, no imaginemos ese robot de ahí de la fábrica del automóvil, imaginemos todas las funciones que hacen ordenadores que van a sustituir trabajos que están haciendo ahora las personas. En la banca, por ejemplo, imaginaros lo que está pasando. Ahí ya ha pasado. La sustitución de empleos en la banca ya ha sucedido. Eso no es algo de mañana, eso es algo de hoy. Bueno, pues eso significa, dicen, pues entonces los robots tendrán que cotizar lo que no cotizan los trabajadores. Bueno, podría ser una solución, y a quien le guste esa solución. El problema es la dificultad de poner freno a los cambios tecnológicos. Eso ni es viable ni es bueno para un país que se puede quedar en el retraso digital. España, por ejemplo, no se puede permitir el retraso digital que tiene que ponerse al día respecto al retraso digital. Por lo tanto, igual poner impuestos a los robots no es lo más inteligente, pero sí se podría poner a los beneficios que generan la robotización y la digitalización. Si esos beneficios se amplían porque la productividad realmente mejora,
sea, realmente estamos a las puertas de un salto enorme en la productividad, en la mejora de productividad, de un salto enorme. Si este salto enorme de productividad se queda solo en los beneficios empresariales de esas élites, vamos a un futuro de exclusión social. Sin embargo, si esos beneficios se reparten vía cambio del sistema fiscal y de la orientación fiscal, nos podríamos permitir otros cambios, ampliar la protección social a todo el mundo y hacer otras actividades que ya no harán los robots, el cuidado de las personas, la educación, que aunque los robots también han entrado en la educación, necesita de personas, en fin, hay muchas actividades que necesita la sociedad y que se podrían hacer precisamente a cambio de esas mejoras de productividad. Tercera conversación, es sobre el cambio de la producción y del trabajo. Claro que los cambios, la digitalización ha llevado a una fragmentación cada vez mayor de las actividades productivas o de servicios, a una fragmentación cada vez mayor. Esta fragmentación cada vez mayor ha tenido consecuencias clarísimas en el trabajo. Las dos más visibles, pero no únicas, son las cadenas mundiales de suministro. Hoy ya 600 millones de trabajadores trabajan en cadenas mundiales de suministro. O sea, tú tienes una compañía en una pequeña ciudad de Galicia, que tiene pues casi más de 1 millón de trabajadores en 15.000 centros de trabajo repartidos por todo el mundo y reparte 2 veces a la semana en 4.000 tiendas repartidas por todo el mundo. Esa manera de producir, esa manera de organizar desde la producción hasta el comercio, con todos los cambios logísticos que eso implica, que ha sido el éxito de esta compañía en la que todos estáis pensando, pues se hace no solo en el textil, se hace ya en muchísimas actividades. Ya digo, hay 600 millones de trabajadores, pero esos 600 millones de trabajadores no todos están en países, por ejemplo, con protección social, que significa un seguro de accidente de trabajo. Las costureras de Bangladesh se murieron y no tenían un seguro de accidente de trabajo. La mayoría de esos 600 millones de trabajadores trabajan sin un seguro de accidente de trabajo. Esto es importante considerarlo, no solo que sus salarios son muy distintos y que por eso mismo se ha organizado esta manera de organizar las cadenas de suministro, sino también cuestiones tan elementales como esta, lo que lleva a un programa, por ejemplo, sindical ajustado a esas realidades. El otro gran cambio, que no son las cadenas mundiales de suministro, es esto de la uberización, ha sido famoso en España lo del Deliveroo, ¿no? Esos chavales y chavalas que van con la bicicleta repartiendo y de repente la empresa dice, no, sí, esto es una relación mercantil. Acordaros lo de la OIT de que el trabajo no es una mercancía, esto es una relación mercantil. No, nosotros aquí, nosotros solo somos una plataforma digital, como los de Uber, una plataforma digital que ponemos en relación a una persona que presta un servicio y el que demanda ese servicio. Ya está. No, nosotros no somos una empresa que tenga una relación contractual con trabajadores. Somos una plataforma que pone en relación a demandantes de servicio y a prestadores de servicios. Esto es una revolución absoluta en las relaciones laborales. Y la extensión y eso es posible hoy por todos los cambios tecnológicos, por la digitalización. Claro, cambian las formas de producción, cambian las formas de trabajo y debe cambiar después pues la acción sindical, el derecho del trabajo, todo debe asegurar que hay una relación, porque el trabajo no es una mercancía. Entonces, este es el otro debate, el que se conoce, todo eso se conoce como la gig economy, GIG, gig economy. Gig, eso es bolos, ese viene de los que tocaban jazz en Estados Unidos, hacían bolos, a los bolos se les llama gig, y entonces cobraban por bolo. Pues de ahí viene. Entonces todas estas formas, que se llaman gig economy, vienen de trabajo por encargo. Ya no eres un trabajador de una empresa, sino un prestador de servicios que por encargo haces un bolo y te pagan el bolo. Pero vamos, una amiga mía me dice, mi niño de 10 años me ha dicho, mamá, tengo trabajo. Bueno, la directora de la OIT de Bruselas. Dice, ¿cómo que tienes trabajo? Sí, y le enseña cómo había entrado, creo que era en Amazon, donde hay páginas y páginas y páginas, donde te ofrecen trabajo, pues por traducir o por hacer determinadas tareas tal, a 0,05 céntimos la palabra, o a, unos precios irrisorios, pero que igual permiten a la gente sacarse 3, 4, 5 dólares al día trabajando 10, 12 horas.
Y las costureras trabajaban en unas condiciones que trabajaban y se llevaban 29 al mes. O sea, todo esto está extendido y es un desafío enorme para las relaciones laborales y tenemos que plantearlo. La última conversación es la gobernanza. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo manejar todos estos cambios para que la transición entre una sociedad y otra a la que vamos, por razones ambientales, por razones tecnológicas, por todos los argumentos que he dado antes, cómo hacer que esa transición sea una transición justa, no deje a gente en el camino? ¿Cómo hacer que estas nuevas formas de producción no hagan trabajadores con menos derechos y más injusticia social? Entonces, este es el gran desafío, porque el futuro del trabajo no está escrito. El futuro del trabajo será lo que los trabajadores y las trabajadoras quieran y puedan, la correlación de fuerzas de la que hablaba Joan, y que haya el marco adecuado para que eso se pueda dar, para que esas reflexiones y esas conclusiones y esas decisiones se puedan dar. En este sentido, nosotros nos sentimos responsables, porque somos, en el campo internacional, el marco adecuado. O sea, nosotros tenemos el privilegio de tener ahí a los gobiernos, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones empresariales, que son los actores de todos estos cambios y que, por lo tanto, tienen que buscar qué soluciones para estos cambios. Y hay dos campos clarísimos. Uno es el del derecho al trabajo. El derecho al trabajo es la principal institución del trabajo. El derecho al trabajo no nació con el trabajo, nació después. Nació con la acción sindical y con los cambios democráticos en la sociedad y con la creación de instituciones como la OIT y todo ahí. Así es como... y el derecho al trabajo tiene que responder a estos desafíos. Ya está respondiendo de alguna manera. O sea, los trabajadores de Uber en Londres presentaron un pleito, también en Nueva York, y en ambos casos lo han ganado. Y el juez de Londres lo dijo muy claro: oiga, usted no es una plataforma que pone en contacto, usted es una empresa como la Copa de un Pino que tiene responsabilidades sobre los 30.000 trabajadores que han presentado aquí la demanda. O sea, que ya está actuando, pero queramos o no, el campo del derecho del trabajo tiene que acomodarse a todos estos cambios que está habiendo para ofrecer unas garantías de derechos laborales mínimas. Bueno, este es todo un campo, administración está. Pero hay otro campo que es los propios actores. Y los propios actores tenéis que pensar si cómo estáis, cómo funcionáis, si vuestros programas, vuestra manera de ser, de existir es la más adecuada para estos cambios, o si tenéis que poner las pilas también y hacer los cambios, porque si no, los propios cambios os van a pasar por delante. Y este es un gran desafío que se ha comentado, lo comentaba el secretario general de Comisiones Obreras de La Rioja. Bueno, hay muchos trabajadores que ahora hay que organizarlos de distinta manera y hay que llegar a ellos de distinta manera y hay que representarlos de distinta manera, porque representarlos lo representáis legalmente, pero esa representación legal tiene que tener también un sustrato de representación real y tenéis que preguntaros si lo estáis haciendo, qué cambios tendréis que hacer o si las propuestas que hacéis son coherentes con estos cambios de modelo productivo hacia una economía más responsable ambientalmente, o seguís defendiendo lo mismo de lo mismo y que nada cambie. Las cosas van a cambiar, las minas se van a cerrar, por Dios, se van a cerrar. Entonces, esto es lo que también tenéis que pensar. O sea, ¿cómo cómo conseguís nuevos espacios de diálogo social, nuevos espacios de negociación colectiva? Ya hay algunos cambios. Por ejemplo, hay acuerdos entre compañías multinacionales y sindicatos y federaciones sindicales internacionales. Los famosos AMI, Acuerdos Marco Internacionales. Estos acuerdos, hay 170 o no, 200 y pico ahora ya, bueno, pues son una manera de negociación colectiva internacional, pero todavía no con un sector empresarial, sino son empresa a empresa. No son sectoriales. Claro, pero para que sean sectoriales necesitáis patronales sectoriales a nivel internacional. En muchos países no puede haber negociación colectiva. Igual hay sindicato, pero no hay una patronal con la que negociar y con la que establecer unas reglas que se cumplan en todas las empresas de ese sector. O sea que el desafío también tiene que ver con la propia organización empresarial. Lo que pasa es que ahora hago este discurso para los empresarios, también voy y en la sede de la COE hemos hablado del futuro del trabajo. O sea, porque algunos cambios también tienen que hacer. Entonces hay que cambiar la negociación colectiva, hay que hacerla más internacional, hay que reforzarla.
el debilitamiento de la negociación colectiva que ha habido en España no apunta en la dirección de lo que es necesario, porque lo que hay que conseguir al fin y al cabo es una transición justa. Y una transición justa es una transición negociada, una transición basada en el diálogo social. Y si conseguir la transición justa, y si lo conseguimos, pues conseguiremos el futuro de trabajo que queremos, que de eso se trata. Muchas gracias.